Buenas noches tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde su programa Aclarando Conceptos desde Anzoátegui Televisión, Primero lo Nuestro. ¿Quién les habla? Rafael Acuña Pitol, certificado de producción nacional independiente 32.541. Como hacemos cada semana, tocamos temas de interés nacional. Hoy queremos tocar un poco sobre lo que son los negocios, lo que es la economía, pero antes queremos saludar al Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui, un gremio activo, y a la Clínica Odontológica Yosimar Arizmendi, con servicios de cirugía, endodoncia, prótesis, de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30. Avenida Rotary, sede del Colegio de Contadores Públicos. Teléfonos para emergencias 0424-801-8475. Diseñando sonrisas de impacto. El día de hoy tenemos a un joven conferencista, el doctor Leonardo Soto, economista de profesión inicialmente, presidente de Integral Consultores Group. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la economía, ¿no?, en las ventas. Y ayer estuvimos en una conferencia con él, de verdad muy interesante, y queremos que el día de hoy desarrollemos un poco sobre todos estos nuevos conceptos y estos que no es que son de nuevos conceptos, pero que son aplicables en estos tiempos tan difíciles. Bienvenido, doctor Leonardo, puede presentarse. ¿Quién es Leonardo Soto, que está en este momento en aquí en nuestra... Gracias, Rafael. Bueno, es un placer, un honor estar acá con ustedes. Anzoátegui, Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería y toda la amplia extensión de Anzoátegui, pues son un territorio para mí de gran interés desde el punto de vista económico. He venido en varias oportunidades a hacer recorrido, investigaciones en terreno que me permitan también tomar información y data importante para alimentar estas tendencias que tienen que ver con consumo, con ventas, con incrementos relativos de la actividad económica en cada una de las zonas del país, Oriente, Centro, Occidente, Andes. Y bueno, Leonardo Soto como economista dedicado ya desde hace varios años a recorrer el país, zuliano, de casta y cepa, maracaibero, establecido actualmente en Caracas, ya casi 7 años viviendo en Caracas. Punto, por supuesto, de partida desde el centro del país es que he podido tomar como precisamente centro de conexión, ¿no?, con buena parte del país. Año a año me dedico a recorrer distintas ciudades, tanto grandes como pequeñas, capitales como ciudades rurales, semirurales, también para levantar la información, toda esta información que siempre estoy compartiendo. De hecho, en el año 2023 estuve presente también acá en Anzoátegui con el evento Los 7 mejores negocios para invertir en Venezuela, que fue producto de un proceso de investigación previo que detonó pues, en resultados puntuales con relación a opciones alternativas. Ahora estoy recorriendo nuevamente el país con este concepto de Business Stand-Up, la economía de las ventas, que me permite llevar un discurso diferente al discurso de ventas que se está manejando actualmente en la calle. Hay mucho tema de motivación, y eso está bien, por supuesto, el discurso de motivación, ese empuje, esa inspiración necesaria para salir a la calle con interés y entusiasmo y afrontar todos los desafíos que se nos presentan. Sin embargo, necesitamos también ese complemento técnico, estratégico, bien preciso de metas, objetivos, porcentajes que hay que alcanzar, riesgos que medidos pueden ser, digamos, evadidos o bien sorteados, y para eso hay que tener una visión focalizada, es decir, hay que entender la estructura de la empresa, hay que entender la estructura de ventas, hay que entender el concepto de la marca, y aquí es donde vienen precisamente a deconstruirse y reconstruirse estos conceptos que siempre han estado presentes, pero que en medio de una economía rápida de improvisación, tal vez no se les ha prestado la atención y no se les ha dado la importancia que merecen. Sí, licenciado, ¿cómo están las ventas en estos momentos? ¿Qué me puedes hablar de lo que has viajado por el país, has hecho varias conferencias y has hecho varios estudios? Vi ayer que tenías bastantes estadísticas bien interesantes. ¿Cómo están las ventas en este momento en Venezuela? Venezuela está pasando por un proceso bien interesante de transformación económica. Yo lo he llamado mutación económica. Esta mutación está haciendo que, a pesar
que nuestra economía, según el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas del UCAP, estableció que la economía era 67% más pequeña en el 2023, en el 2023 de lo que fue en el 2013. El consumo, aún con un poder adquisitivo relativamente bajo, que según una estimación de Integral Consultores Group, apenas un 38% de la población económicamente activa tendría acceso a un ingreso mensual promedio desde $200, versus una canasta básica alimentaria de aproximadamente $550 para un conjunto familiar de 4 personas. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, pero un poder adquisitivo disminuido, una economía estructuralmente más pequeña, pero nuestra empresa Integral Consultores Group determinó que entre el primer trimestre y segundo trimestre del 2024, el consumo al detalle, es decir, esas compras que uno hace en un supermercado, en una farmacia, en una heladería, en un puesto de comida, en un restaurante, se incrementaron en 32%. Y además, el ticket promedio, que es el valor de la factura que sale día a día de un comercio, aumentó de ser $5.5 a estar cerca de los $10 en comparación 2023-2024. Y hay un indicador de que aparentemente, pese a que existe un poder adquisitivo disminuido en comparación con la economía del 2013, hay un contingente de venezolanos, de personas que están gastando más. Y eso es digno de análisis. ¿Por qué lo compara con el 2013? Hasta el 2013, Venezuela todavía estructuralmente hablando, mantenía una economía de infraestructura sólida, una producción petrolera que todavía estaba por encima del 1.500.000 barriles, una renta petrolera ágil que ingresaba a la economía y que eso se trasladaba directamente a inversiones diversas y al gasto, una estabilidad monetaria relativa, había inflación para entonces, pero no en el proceso que después experimentamos a partir del 2015, que fue cuando se deterioró, de hecho, la estructura empresarial general, porque con el proceso de hiperinflación, toda la estructura de valoración monetaria, es decir, la cantidad de dinero que yo tengo en el bolsillo, que en ese momento eran X cantidad de bolívares, con los cuales yo podía comprar X cantidad de dólares, en el caso de que así lo requiriera, pues tenían un valor. Después de ese proceso, disminuyó. Por eso la estructura económica se fue a pique. Ese incremento, esa devaluación, todo eso tuvo un impacto directo en la sociedad. Claro, estamos hablando de que antes del proceso de devaluación, el ingreso promedio podía estar alrededor de los $300, ingreso promedio mínimo, $300. Hablando de la economía que tenía control de cambio, hablando de la economía que tenía control de precios. Terribles ambas decisiones para los resultados que se vieron en ese momento. Pero el control de cambio en ese momento, y todavía con un afluente de divisa, mantenía con productos importados una relativa estabilidad. Frágil, finita y peligrosa, pero había una estabilidad en ese momento de tipo de cambio. Cuando eso se quiebra, el poder adquisitivo disminuye y por lo tanto la posibilidad de que el ciudadano tuviese acceso a los productos que quisiera comprar, a los servicios que quisiera comprar, ya no era ni tan fácil, ni tan rápido, ni con la abundancia que se vivió en la economía del 2007 al 2010, que fue el periodo de bonanza más amplio. Bueno, vamos a seguir desarrollando este tema un poquito de manera más amplia, ¿no? Pero en el siguiente corte. Vamos a un corte y ya volvemos con este su programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en este su programa Aclarando Conceptos con el doctor Leonardo Soto, economista, presidente de Integral Consultor Group. Estamos hablando sobre la economía de las ventas. Está haciéndonos un recuento histórico de lo que ha pasado en Venezuela del 2013 hacia acá, pues al 2024. Una pregunta, ¿crees que la inflación fue inducida? Inducida la inflación es un fenómeno que se da por inestabilidad de factores macroeconómicos. A ver, toda inflación técnicamente es inducida por una política monetaria errada, es decir, inyección de bolívares a la economía, en este caso puntual, sin que exista un respaldo suficiente. ¿Y qué es el respaldo? Dólares en reserva internacional, producción neta, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía,
una harina de maíz precocido, una lavadora, un vehículo. Es decir, cuando la producción disminuye y se inyectan bolívares a la economía, la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía comienzan a subir su precio porque hay menos. Es un juego de oferta y demanda normal en toda economía. Una inyección constante de bolívares, de dinero inorgánico sin respaldo, también le generó el proceso inflacionario y después hiperinflacionario. Además de eso, lo que fueron los controles, que de hecho se mantuvieron de forma bien estricta hasta de hecho el año 2018, agosto del 2018, cuando en efecto voceros del Poder Ejecutivo anunciaron en ese momento una suerte de semidolarización o pseudodolarización que mencionaron de hecho que no fue anunciada como una dolarización, ojo, fue anunciada como una petrificación del salario. No sé si recuerdan el petro, que estuvo durante un tiempo pues asomado allí sobre la palestra. Entonces el petro tenía un valor en dólares sobre el barril del petróleo y se supone que había un proceso de indexación. Agosto del 2018. En ese momento... ¿Cómo estuvo el ingreso petrolero en ese tiempo? Mira, nosotros teníamos aproximadamente una producción después del periodo de crisis prolongado. O sea, 2015 hacia abajo. Del 2015 hacia abajo. Hacia acá. Estamos hablando de 1.800.000 barriles por petróleo aproximadamente, a un precio relativo de $75 por barril. Teníamos un afluente de ingresos mensuales de más de 3.500 millones de dólares aproximadamente, que representaban para el país, además del cumplimiento de los servicios de deuda previamente adquiridos, también una serie de compensaciones sobre una estructura de gasto para una nómina pública bastante abultada, que se mantenían a partir de sus ingresos petroleros, que eran en ese momento significativos. Las reservas internacionales, que debieron haber crecido de manera significativa, de hecho comenzaron a disminuir de forma alarmante. Todos estos pequeños elementos iban sumando a que la inflación como fenómeno en nuestro país se estableciera como un hecho real, y aquí sí quiero aclarar esto, no como una inducción planificada o hecha de forma, no. Factores macroeconómicos, decisiones macroeconómicas que no generaron estabilidad en un periodo bastante largo, llevaron a un proceso de inflación, llevaron a un proceso de hiperinflación. Por eso es que en agosto del 2018, y es importante recordar esto y verlo desde la lupa económica pero técnica, el presidente Nicolás Maduro habla de reducir la brecha del déficit fiscal. No utilizó estos términos, pero él habló de que de reducir la brecha del déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Disminuir el gasto, o sea, financiar el gasto con dinero inorgánico, bolívares sin respaldo, recaudar más impuestos, y de hecho se generaron impuestos complementarios, entre ellos, un tiempo después, el impuesto a las grandes transacciones financieras en divisa, en dólares que circulan a la economía, que han venido a alimentar esa parte, esa recirculación del dinero con lo cual los organismos de recaudación tributaria financian una buena parte de la estructura de gastos que actualmente mantiene el gobierno. Así que todo lo que ha ocurrido en la economía hasta ahora, desde el 2003, desde el 2005 hasta la actualidad, tiene que ver con decisiones de política económica. Algunas muy desacertadas, otras relativamente acertadas para tratar de estabilizar y paliar un poco todas las consecuencias que se vivió desde el año 2010 en adelante. Y actualmente, ¿qué está pasando? La iniciativa del incremento de la actividad petrolera con la participación de empresas internacionales es positivo, obviamente sí. ¿Qué viene para el 2025? Ahí donde está el gran reto y el gran desafío en lo económico. ¿Dónde están ahorita las oportunidades? Las oportunidades están en los nichos pequeños. Actualmente, y como lo mencioné, hay un incremento de las ventas al detalle de aproximadamente 32%, con un poder adquisitivo disminuido en Venezuela, es decir, lejos de ser el país de ingresos con bonanza petrolera que, repito, se vivió desde el 2005 hasta el 2010 aproximadamente, donde la nómina pública de más de 3 millones de trabajadores asalariados activos podían estar devengando un salario que fácilmente alcanzaba los $500 o los superaba con mucha facilidad. Actualmente las oportunidades están en ese nicho pequeño de un poder adquisitivo modesto, pero muy dinámico. Es decir, hay personas en Venezuela que ganan diario una cantidad importante de dinero y lo gastan diario. O sea, hay plomeros, hay carpinteros, hay herreros,
hay trabajadores en diferentes actividades técnicas que pueden hacer inclusive hasta 60, 30, 50, 60 dólares diarios, pero lo reciben diario y lo gastan diario. En el pasaje del transporte público, en el cuarto de kilo de café, en los 100 gramos de azúcar, en los 250 gramos de harina de maíz precocido. Entonces, ese dinamismo está llevando a que las cadenas bajas que proveen a ese público hoy estén teniendo una suerte de mejores ventas, con un margen de utilidad más reducido, sí, pero mejores ventas. Entonces, eso beneficia al que vende también azúcar por bulto, al que vende leche por bulto, al que vende pan por bulto. Además de eso, está la inyección de las remesas que siguen llegando a la economía. Integral Consultores ¿Cómo Group. impacta la remesa? No, las remesas tienen un impacto muy poderoso actualmente en esa economía de gasto directo. Integral Consultores Group estimó que de actualmente 2 millones de hermanos lejanos ya legalizados en su país de destino estarían enviando hoy a Venezuela mensualmente 60 dólares. Estamos hablando de 120 millones de dólares al mes. Estamos hablando de más de 1.400 millones de dólares al año. O sea, que le ha traído un beneficio de una estabilidad relativa. Las remesas siempre son un ingreso extraordinario, claro, para nada despreciables, y de hecho en algunos países de Centroamérica muy valorados, entre ellos Guatemala, Honduras, El Salvador, que técnicamente pueden representar hasta 1.5% de su Producto Interno Bruto. Actualmente estamos alejados de que esa cantidad de remesas que ingresan a la economía puedan tener un impacto tan significativo sobre nuestro Producto Interno Bruto, pero sí tienen un impacto directo sobre la economía de consumo, de esta economía de consumo al detalle, de la calle, de la transacción en el kiosco, de la compra de helado. Es decir, sí genera un efecto de transacción directa en el gasto. Leo, una pregunta, perdona que te llame Leo. Estamos en confianza, Rafael. ¿Hay un futuro cierto de la economía venezolana? El futuro cierto de la economía venezolana está lamentablemente, y cuando digo lamentablemente tiene sus puntos a favor y en contra, alrededor de la actividad petrolera, en lo inmediato. Porque ciertamente el vender petróleo, el extraer petróleo, el exportar petróleo es lo que genera un flujo de caja muy poderoso que permite en lo inmediato cubrir esas inversiones tanto en infraestructura como en gasto corriente que el gobierno pues ha venido haciendo y va a continuar haciendo, según entiendo, por la estructura de su política monetaria, fiscal y su política social. Sin embargo, hay un nicho muy interesante que son los rubros no tradicionales, Rafael. El tema de la agricultura, el tema de los commodities, el tema de los productos semiprocesados. Y en este evento que realizamos acá en Anzoátegui, pues yo mostré una cifra de la Cámara de Comercio de la Vela de Coro, donde afirmaron que más de un 60% se habían incrementado las exportaciones en agosto a las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, de productos como leche, queso, algunos productos vegetales, carbón vegetal. Y ahí hay una tendencia interesante de que Venezuela tiene una suerte de despertar en otros sectores que vieron una oportunidad internacional y que posiblemente la vayan a aprovechar. ¿Crees que se va a diversificar la economía en este momento? ¿Vamos a dejar de ser una economía de puerto monoproductora a diversificarla? Yo creo, y de hecho más que creer estoy completamente seguro de que es así. Okay. Sin embargo, el escenario para que eso ocurra y ocurra en los términos que el país lo necesita es que los que manejan la política ejecutiva a nivel nacional entiendan que hay muchas cosas que se tienen que ajustar. Entre ellas los impuestos, entre ellas el fortalecer los servicios, infraestructura, vialidad, servicios básicos, agua potable, seguridad, electricidad, entre otros. Pero estoy seguro que la economía venezolana va hacia la vía de la diversificación. Bueno, vamos a un corte y ya continuamos con Leonardo Soto. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con el economista Leonardo Soto, de Integral Consultores Group. Correcto. Ha hecho unos estudios muy interesantes en la economía del país y ha recorrido el país estudiando lo que es la economía y la economía sobre todo en las ventas. Pero yo quisiera que tocáramos un tema que también influye económicamente. ¿Cuál es la influencia de las guerras en la economía de nuestro país? Nosotros somos un país petrolero. Sí, Rafael, el mundo está convulsionado. El mundo hoy es un mundo convulso, de un destino incierto. Es como un barco en medio de una tormenta, ¿no? Y obviamente el mundo
como un todo globalizado, depende pues de cada país y sus resultados económicos depende de lo que le vende a otros países. O sea, eso es una realidad. Un país aislado del mundo no tiene resultados económicos, por lo menos no para el nivel de crecimiento esperado desde el punto de vista de la calidad de vida que los ciudadanos que hacen vida en este país pues aspiran. Entonces hay un tema de un conflicto que inició de hecho entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, que generó una estabilidad importante del suministro de petróleo, entendiendo además que Rusia también produce y exporta petróleo. Claro. Además produce cereales, además produce y le provee de gas natural a prácticamente toda Europa, donde estaba el conflicto más álgido. Antes de explotarle el Nord Stream, ¿no? Luego de eso viene el conflicto en Medio Oriente, el tema del impasse bélico directo entre estos dos países de Medio Oriente que redundó pues en toda una retórica de quién está en lo correcto o no. Es mi perspectiva como ser humano más que como profesional. Cualquier hecho de guerra que atente contra la integridad de civiles inocentes, de niños, de mujeres y hombres inocentes que nada tienen que ver con este tipo de conflictos es algo atroz que no debería ocurrir, pero está ocurriendo lamentablemente. Y al momento de que se generan estos nichos de inestabilidad bélica, y aquí es donde viene la cruel ironía, pues los países que vendemos materias primas o vendemos algunos productos semiprocesados, comenzamos a vender más. ¿Por qué? Porque ante la guerra y la incertidumbre, en el caso puntual de Estados Unidos y la disminución relativa de sus reservas estratégicas de petróleo, necesitan comprar petróleo al proveedor más cercano y más confiable, y el más cercano que tienen es Venezuela. Nuestra actividad petrolera hoy depende prácticamente de un 60% o más de que Estados Unidos nos compre petróleo. Pese a que existen actualmente y han sido tema de debate y están sobre la mesa el hecho de las sanciones que Estados Unidos ha aplicado sobre la actividad petrolera venezolana, la relación que aún se mantiene sinérgicamente entre ambos países es muy poderosa. Estados Unidos necesita de Venezuela y Venezuela necesita de Estados Unidos. Quien niegue esa realidad está negando una realidad geopolítica que hoy la estamos viviendo, porque de hecho, y es importante decirlo, cuando se entregan las primeras licencias de permiso de actividad a Chevron, que fue en el año 2020, en plena pandemia, Rafael, en plena pandemia, fue cuando la producción petrolera de Venezuela comenzó a superar los 350.000 barriles en los que lamentablemente estábamos estancados por muchas razones estructurales, económicas, políticas y sociales, y hoy estamos alrededor de los 920, 950.000. No significa que sin Chevron no produciríamos más. Venezuela tiene capacidad para producir todo el petróleo que quiera con su infraestructura, mano de obra calificada, conocimiento científico, de eso estamos claros. Ustedes petroleros que me están viendo saben que es así. Aquel trabajador que está en Pozo haciendo ese trabajo maravilloso, sabemos que es así. Pero sí ha tenido una influencia importante el hecho de que Chevron y sus inversiones estén presentes. Lo mismo pasa con Repsol y Eni en el caso del gas. Lo mismo pasa con la licencia que se le están otorgando a ConocoPhillips para también la explotación de petróleo en Venezuela. Entonces, ojo, hay guerra en el mundo, hay conflicto en el mundo. Bueno, países como Venezuela, que vende petróleo, va a tener mayor demanda, presuntamente. Países como Colombia, que vende café, podría tener mayor demanda. Países inclusive como Ecuador, que también vende petróleo, extrae petróleo en una menor cantidad, también pudiese tener mayor demanda. Argentina, Uruguay, Paraguay, que venden carne, pudiesen tener mejor demanda. Brasil, que tiene diversidad, también pudiesen tener mejor demanda. Es decir, toda América Latina, que es un país de materias primas y productos semiprocesados, pudiese tener un mejor pronóstico en medio de un mundo en guerra y en conflictos, que no es el deber ser. El deber ser es que un mundo pacífico consuma libremente y los países hagan este intercambio comercial dinámico, vivo, basado en el fundamento del crecimiento y la paz y la estabilidad y no de la guerra y del conflicto, pero es lo que hay. Y la guerra sí genera mayor movimiento Claro. comercial mundial. Sí, eso parte por el respeto de la soberanía de los estados. Pero fíjate algo, según las estrategias y las estructuras económicas, ¿dónde están ahorita los nichos de más riesgo? A ver, los nichos de mayor riesgo en Venezuela, siendo muy francos, son técnicamente todos, ¿no? Desde Ok. el punto de vista de los rubros. El asunto es cómo abordas el nicho. Porque si tú eres un comerciante detallista, es decir, si tú vendes con un local y vendes, por ejemplo, productos de higiene personal, tú vas a vender al detalle al consumidor final. ¿Qué significa eso? Hay una transacción directa. Tú vendes y te pagan. A diferencia del que distribuye al mayor
es los productos de higiene personal, que tiene que entregar la mercancía a crédito. Ahí es donde está el riesgo, en que la estructura de comercialización o de producción que tú has desarrollado no aguante la pela o la batalla de este tema del movimiento del dinero, de las devaluaciones relativas del tipo de cambio, de la inestabilidad en el consumo, que a veces un rubro se mueve más que otro. Entonces, oye, va a depender mucho del que tenga el capital, el fuelle para mantener las estructuras, y además también depende mucho de lo que todavía está muy lento, pero que está en proceso de reactivación, que es el tema del crédito bancario. Sí, te iba a tocar ese tema. Tengo informaciones de que hay una posible reactivación del crédito bancario. Creo que ahorita hay un banco que está dando tarjetas de crédito muy modestas, pero está otra vez dando tarjetas de crédito, Banco del Estado. Eso dinamizaría la economía. Bueno, es que de hecho el crédito ha venido, la cartera de crédito de la banca, tanto banca pública, universal, tanto pública como privada, se ha incrementado más de un 35% hasta ahora en lo que va de año 2024. El asunto es que el crédito actualmente es de condiciones duras, ¿sí? Muy duras. Estamos hablando de un periodo de pago de 9 meses, estamos hablando de comisiones adicionales a la tasa de interés que se cobra anual por ese crédito. Estamos hablando de que el que solicita el crédito tiene que dejar una garantía para recibir ese crédito. Es decir, no cualquiera está en capacidad de cumplir con todos esos requisitos para tener acceso al crédito, pero créditos hay, se están otorgando. Lamentablemente no están al alcance de todos y eso es lo que tiene lento el tema del sistema crediticio nacional. Antes de irnos a un corte, ¿tienes conocimiento de algunas industrias básicas que se hayan estado desarrollando que sean conexas a la industria petrolera? Mira, industrias básicas como tal, tenemos más que todo son servicios complementarios. La industria petrolera se activa y se activan servicios de traslado, servicios de catering, servicios de preparación de alimentos, servicios de formación y capacitación. Compras nacionales e internacionales de equipos de seguridad, equipos especializados. Es decir, hay varias que se reactivan porque eso es una cadena. Pero es una cadena compleja que se va a ir desarrollando a la medida que la industria petrolera pueda responder a los pagos. Pues es otra cosa. Te vendo si me pagas a tiempo. Claro. Si me vas a pagar a los 3 meses o a los 6 meses, voy a ver si hago negocio contigo porque tal vez no es negocio para mí. Claro. ¿Y qué opinas del turismo como una potencial desarrollo económico del país? El turismo es la oportunidad económica más, tal vez más cercana para Venezuela y la más despreciada. Y digo la más despreciada por un tema de que tal vez no se le ha dado la importancia que tiene. Hay que desarrollar mucha infraestructura para que el turismo pueda funcionar, sobre todo para los turistas que vienen de afuera. Actualmente Venezuela adolece de muchas fallas con relación a la infraestructura y es de hecho uno de los nichos más poderosos que tiene el país por su ubicación, por su diversidad, por su amplitud de opciones. Yo creo que aunque se han hecho intentos muy modestos, todavía estamos lejos de tener una industria turística que realmente aporte un monto significativo a nuestro Producto Interno Bruto. Yo creo que debemos fijar nuestras metas por ahí, por esas áreas. Y el próximo corte quisiera que me hablas un poco sobre las zonas económicas especiales, que sabes sobre eso. Pero vamos a un corte y ya volvemos en tu programa Aclarando Conceptos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos desde Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Estamos con el licenciado Leonardo Soto, economista. Leo, una pregunta que dejamos en el aire. ¿Qué opinas sobre, como economista, de las zonas económicas especiales que se quieren desarrollar en los países orientales, Sucre, Anzoátegui, Monagas y Bolívar, creo? Sí, las zonas económicas especiales, a ver, eso es un concepto chino que a China le funciona por su política de impulso empresarial. Sin embargo, aquí voy a tomarme la libertad de hacer un comentario, a decir una frase muy coloquial, ¿no? Del dicho al hecho, pues hay un trecho, ¿no? Un trecho importante. Las zonas económicas especiales como propuesta y proyecto son interesantes y pueden funcionar. Económicamente hablando, yo digo sí. Porque se fundamentan en 2 piezas clave. Uno, el apoyo financiero a proyectos específicos. Y 2,
beneficios fiscales. Esa es la pauta de operatividad. Y esas zonas estarían blindadas por un proceso de organización, impulso basado en estos dos pilares. Crédito amplio y abundante y beneficios fiscales. Sin embargo, todavía están como concepto. Sin embargo, todavía están como proyecto. Todavía están como propuesta. Y aunque ya tienen nombre y están definidas por decreto e inclusive en Gaceta Oficial ya están las zonas económicas creadas, hasta que yo como economista no las vea en funcionamiento y converse peer-to-peer, persona a persona, cara a cara con los empresarios que están obteniendo créditos y beneficios fiscales, yo puedo compararlo con lo que fue en su momento la política de los motores productivos, que se anunciaron con bombos y platillos, se vendieron con mucha importancia para lo que iban a generar para el país en cada uno de los motores, que tenía que ver desde manufactura hasta servicios turísticos, y que después de un tiempo no se supo más de esos motores. Entonces, del dicho al hecho hay un trecho. Resultados. Resultados. El país necesita resultados. Y si esas zonas económicas especiales, con lo que están ofreciendo, van a generar los resultados que necesitamos, pues amén, bienvenidas. Sí, los resultados se dan cuando hay la convergencia de todos los factores y todos remamos hacia un solo destino, ¿no? Y eso parte de tender los puentes entre posiciones encontradas. Eso es correcto. Y el tender los puentes sobre posiciones encontradas también tiene que tener los puntos de coincidencia en ellos. Y nuestra coincidencia es Venezuela. Total. Nuestra coincidencia es la soberanía, nuestra coincidencia es el país que tenemos, el territorio que tenemos y que tenemos que sacarlo adelante. Pero yo quisiera que manejáramos, ustedes que este programa se llama Aclarando Conceptos. Y quisiera que antes de despedir este programa, este hermoso programa, te voy a decir, de verdad a mí me gusta mucho el tema económico. Yo quisiera que tocáramos conceptos básicos y se los regaláramos a nuestra audiencia. Por ejemplo, lo que son transacciones, economía de talento, lo que es la saturación de nicho, okay. Lo que es la marca como tal. Explícanos un poco sobre eso, cómo reforzar una marca. Te lo dejo a tu... Bueno, yo comienzo rápidamente diciéndole a todos los empresarios, tanto pequeños, medianos, grandes, como los iniciadores, los llamados emprendedores empresariales emergentes, que desmontemos un poco nuestros sistemas de creencias. Es decir, lo que nosotros creemos es hacer empresa porque logré tener un capital y hacerme de un inventario y abrir un local y 2 locales y 2 sucursales, no es garantía de en esta economía tan cambiante, tan dinámica, tan de rápidos ajustes, no es garantía de que vamos a tener éxito, que esos modelos de negocio se van a sostener en el tiempo. Por lo tanto, y en la economía de la alta información que existe, de la alta comunicación que existe, de la globalización dinamizada de la inteligencia artificial, que está marcando una pauta en el comportamiento humano y mundial, de los robots que mostró el representante de una marca importante, que no sé si la puedo decir aquí, una marca importante que mostró droides que ahora supuestamente van a estar colaborando en las labores manuales y operativas de los hogares y de las empresas. Oye, cuando uno dice todo, uno se plantea todo eso, uno dice, bueno, pero Venezuela está al alcance de eso. De hecho, ya hay empresarios en Venezuela que están aplicando inteligencia artificial. Solo que nos estamos como que alejando de esos conceptos y, por ejemplo, entender lo que significa la marca, desde la filosofía precisamente de lo que yo vendo como esa propuesta de valor, es decir, aquello que me diferencia como producto, como servicio, y por lo cual un cliente decide comprarme a mí y no a otro. ¿Por qué, por ejemplo, y me coloco a mí como ejemplo, por qué me compran una asesoría a mí y no a otro profesional? Tal vez es porque yo hablo diferente, tal vez es porque yo ofrezco soluciones diferentes, tal vez porque yo tengo una metodología diferente. Allí hay valor agregado, allí hay propuesta de valor. Y cada propuesta de valor es diferente, cada propuesta de valor tiene un nicho, empezando por ahí. Nichos. ¿Qué son nichos? Son cúpulas de consumo, son cúpulas de mercado, es decir, son grupos de personas que tienen intereses en común, clientes que necesitan una solución. Necesitan un smartphone, necesitan calcetines, medias, necesitan ropa. Entonces, ese nicho tiene unas características de consumo. Tienen edades específicas, tienen gustos y preferencias, tienen poder adquisitivo, tienen ubicación geográfica específica. Entonces yo los identifico. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Son hombres o mujeres? Tienen edad entre 22 o 35 años. Y con esa identificación yo sé si puedo llegarle o no con el producto que estoy ofreciendo y cómo se los voy a ofrecer, que eso también es importante. ¿Tu empresa realiza ese tipo de estudios? Sí, claro. Estudios de mercado, estudios de análisis de contexto socioeconómico. El punto aquí está, Rafael, en que más allá de la posibilidad
de que contraten o no a una empresa para eso, la internalización del valor que tienen, inclusive para un comerciante a pie de calle, una empresa que vende helado, una heladería. No necesitas contratar a una empresa que te haga un estudio de mercado tan costoso cuando tú puedes aplicar un estudio de mercado con tu cajero, o sea, el que está cobrando, 3 preguntas claves. ¿Qué le pareció nuestro producto? ¿Qué le parecieron nuestras instalaciones? ¿Y qué mejoraría de lo que nosotros hacemos o vendemos? Ya con eso tienes información súper poderosa que te va a permitir tomar decisiones a tiempo. Eso es parte de una filosofía de investigación de mercado que está asociado al branding, que está asociado a la marca, que está asociado al nicho, que está asociado a la proyección financiera, que está asociado a entender cómo se comporta la economía, que está asociado a entender qué significa que el segundo trimestre del 2024 la economía creció 8.78% según el Banco Central de Venezuela. Es decir, todas esas cosas están unidas. No puedo ser ciego, ajeno o estar de espalda a esa realidad, porque si no tomo decisiones inteligentes, con data y con información precisa que venga de buenas fuentes, la puedo pasar muy mal como empresario, que es de hecho en parte lo que está ocurriendo en la actualidad. Bueno, Teo, de verdad que para nosotros ha sido un placer, pero quisiera que un último minuto te despidieras y dieras tus redes sociales, dieras toda la información sobre tu empresa. Bueno, a través de mis redes sociales, @Leonardo J. Soto G de gato, que es mi nombre, Leonardo Javier Soto Gudiño. Con todo gusto del mundo les puedo atender. Me gustaría cerrar básicamente con una frase: hacer el bien es rentable. Hagan el bien a otros, es rentable. Si tú haces bien a alguien, eso se va a convertir en algún momento en dinero para tu bolsillo. Pero hazlo de forma sincera, de forma honesta, de forma segura de que también, como vas a recibir dinero, también vas a recibir bien en algún momento. El venezolano es gente de bien, somos gente de bien, y hacer bien nos permite multiplicar el bien tan necesario en estas circunstancias. Así que construyamos juntos una economía diferente. Gracias por aceptar la invitación. Sé que tienes una agenda bastante apretada, estás saliendo de viaje. Quiero que sepas que este es un programa que está a la orden. Vamos a mantenernos en contacto para traer esas nuevas enseñanzas sobre economía. El pueblo tiene que saber sobre economía, la gente tiene que saber sobre economía, las nuevas tendencias de la economía, sobre todo porque todo el mundo está, o sea, yo creo en el crecimiento económico de Venezuela. Yo creo que Venezuela va a salir adelante. Y bueno, y como lo hacemos cada semana, me dio un poco de gracia porque nosotros decimos aquí en este programa, y se lo decía anoche a mi esposa, nosotros decimos en este programa que para hacer el bien usted no necesita ley. Tú lo dices desde el punto de vista económico y yo lo digo desde el punto de vista jurídico. Y para hacer el bien usted no necesita ley. Vamos a hechos contables. Toda persona natural o jurídica que esté calificada por el CENIAL como un contribuyente especial está obligado a practicar una percepción del 3% por concepto de IGTF, Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, cuando el cliente paga en divisas, dólares, euros o criptomonedas. Del monto de lo pagado en moneda extranjera se le agrega al cliente un 3%, lo cual debe ser reflejado en alguna parte de la factura. Esa percepción debe ser enterada a la cuenta del Tesoro Nacional por periodo quincenal. Evita sanciones.